Cuando el señor Pedro Sánchez hizo aquella maniobra de anunciar que a lo mejor se iba, pero no se iba durante 5 días, la oposición le acusó de que todo era un plan para atacar a el sector periodístico y el sector judicial como los dos sectores que se enfrentaban a él. Pues yo creo que ahora él se va a sentir con las manos libres para dar el golpe definitivo. Es decir, yo creo que lo que está buscando claramente es una excusa para a partir de ahora terminar de controlar las dos partes del sistema que le quedan, que son unos cuantos jueces, y luego va a intentar hacer alguna maniobra para intentar acallar a los 4 o 5 medios de comunicación que todavía quedan independientes. Que estudia marcharse por una campaña de la fachosfera que incluye a jueces, a medios y a la oposición. En la acción de la política, él apuntó a los jueces y a algunos medios de comunicación. Les llama pseudomedios. Hablar de regeneración democrática y al final señalar a jueces y medios de comunicación. Arremetiendo contra medios, jueces y oposición. Y es cierto que el señor Pedro Sánchez ha atacado a muchos medios diciendo que son pseudomedios. Y fortalecerla ante el auge de estos pseudomedios de comunicación, estas páginas web, estos digitales. Y también, en cierto modo, ha criticado a la justicia por decir que la causa abierta por el juez Peinado contra su esposa es una lawfare. En muchas ocasiones, a lo largo de estas últimas semanas, se habla de lawfare. Bueno, hay una acepción de lawfare, que es la politización de la justicia. Que yo he sufrido lawfare en el pasado, sin duda alguna, si lo han dicho en España hay lawfare. Han dicho medios de comunicación. No hay nada de nada y por tanto este asunto, pues cuanto antes se archive mejor. De nuevo, me vuelve a recordar a don Felipe González, que aunque tanto le critica ahora, creo que no se diferencian demasiado, que él también concedió entrevistas donde expresamente atacó a los medios de comunicación y al Poder Judicial. Y pongo como ejemplo... Pongamos como ejemplo una entrevista que concedió en abril de 1997 a la Televisión Pública de Cataluña. En él se refirió a un periodista, al director de El Mundo, don Pedro J. Ramírez, al que el señor González consideraba uno de los grandes culpables de su derrota electoral por haber hecho lo que él entendía que era una campaña directa contra él, como un canalla. ¿Piensa querellarse? En absoluto, con El Mundo. Yo creo que en toda sociedad democrática tiene que haber un porcentaje de canallas y me parece que eso hay que tolerarlo y hay que saber convivir con algunos canallas. Lo que no podemos es perder la autonomía política para decir que hay canallas. Y el señor que dirige El Mundo es uno de los canallas. Lo cierto es que al principio de su mandato, don Pedro J. Ramírez había sido un gran apoyo para don Felipe González. Pero creo que el presidente González ha tenido la gran virtud de sumar a su proyecto político, de abrir su proyecto político a gentes de ideologías muy diversas. Yo creo que por encima de las ideas hay una cosa muy importante que es el talante. Y por eso cuando digo que la antorcha ha pasado a manos de una nueva generación y ha pasado a manos de un estilo de gente diferente, creo que estoy hablando de un proyecto en el que están convocados los socialistas y los que no somos socialistas. Yo creo que en toda sociedad democrática tiene que haber un porcentaje de canallas y el señor que dirige El Mundo es uno de los canallas. Pero como ocurre siempre, el mayor enemigo es un examigo. No hay la menor duda de que el señor X es Felipe González. Como he oído decir a un señor que espero que asuma su responsabilidad, que espero que la asuma seriamente diciendo que yo soy el señor X. Lo que tienen que saber los ciudadanos es que eso es falso. Bueno, no había más que ver al propio Felipe González ayer en televisión con esas muecas forzadas, con esa pérdida del control sobre sus propios gestos, bizqueaba, en fin, eran esos momentos de ira incontrolada. A mí, la verdad es que la alusión personal, la descalificación, el insulto, pues solo me produce un cierto regocijo, ¿no? De ver cómo está obsesionado, enfermizamente obsesionado con el papel que el diario El Mundo y su director hemos desempeñado todo este tiempo. En los años 70 yo asistí a una rueda de prensa en la que por primera vez escuché esta expresión de canallesca dedicada a la prensa. Yo soy el primer canalla de la canallesca. Bueno, le voy a decir quién puso sobre la mesa esa expresión. Los historiadores del momento se acuerdan perfectamente. Don Blas Piñar. Claro, que haya tenido que pasar un cuarto de siglo para que el líder del llamado Partido Socialista, pobre Partido Socialista, tener un líder en estas condiciones,
utilice los mismos recursos dialécticos que don Blas Piñar. Pero lo interesante es que en esa entrevista también se refirió a las causas que estaban abiertas contra dirigentes del PSOE por parte de jueces. De hecho, incluso había una petición para imputar al propio don Felipe González en el caso Gal. El señor González no era tan fino como para hablar de lawfare y usó una expresión que quizá fue un poco más contundente. También hay jueces, son pocos afortunadamente, que como mínimo son unos descerebrados, como mínimo, y que a veces son algo más. Pues bien, yo tengo la libertad y la responsabilidad de advertir que hay cosas que no funcionan bien, y como soy un responsable político, y además soy autónomo políticamente, tengo que decir que eso es así. Y esto que estamos viviendo como espectáculo diario tiene que parar, porque contaminará o contagiará a otros sectores de la justicia que tenemos que preservar, porque es un poder del Estado fundamental. Descerebrados. Quizá no es la expresión, digamos, más elegante que puede usar un presidente del gobierno. Yo no estoy juzgando a los jueces, no. Lo que estoy diciendo es lo que está ocurriendo fuera estrictamente del ámbito de la justicia por parte de aquellos, repito, que cínicamente y de manera irresponsable dicen que se están presionando a los jueces. Y de hecho lo hacen todos los días, incluso en la pregunta que usted me hacía hace muy pocos minutos. Sistemáticamente ejercen esa presión. La ejercen casi como un sindicato muy conocido en el lenguaje periodístico y mediático, ¿no? Muchos dirigentes del PSOE directamente acusaban a don Baltasar Garzón, que era el juez instructor del caso Gal, de prevaricador. Creo que hay una conspiración en la que participa directamente el juez Garzón. Han intentado hacer una serie de imputaciones que todas ellas son falsas de principio a final. Hay quienes dicen que detrás de toda esta historia en realidad lo que hay es una maniobra política. El juez Garzón desde este verano, aproximadamente desde el verano del 94, tenía planificado, en conexión con otras personas, se ha dedicado a instrumentalizar políticamente el sumario de Segundo Marell, que tenía por objeto erosionar y, en última instancia, derribar al presidente Felipe González. El señor Garzón está utilizando un sumario determinado al que ya, tuvo en su momento acceso, con el que ya trabajó antes de saltar a la política en el año 93. Tuvo una reunión, un encuentro con el señor Domínguez en las fechas inmediatamente anteriores a ese paso a la política. Ha habido unas filtraciones continuadas siendo el sumario secreto, es decir, que hay muchos datos reveladores, ¿verdad?, y preocupantes en torno a esta situación. Don Felipe González debería apartarse por el bien del sistema democrático. ¿Qué interés tienen en crear ese clima de crispación? En el caso mío, enemistad desde hace más de 10 años, que me ha mostrado en varias ocasiones. En el caso del ministro Belloc o de Felipe González, seguramente por una enemistad más intensa que la que me depara a mí desde hace unos cuantos meses. Los meses transcurridos desde que no se cumplieron sus ambiciones y su pasión por desempeñar un puesto político de primer nivel. De las fuerzas públicas, pues hubieran conseguido poner a disposición de los tribunales, en su momento, a todos los asesinos del GAL, incluido el señor X, sea quien sea este, pues seguramente el señor González ahora, pues no nos hubiera amenizado el día de ayer con estas declaraciones. ¿Porque hubiera estado en la cárcel? ¿Perdón? ¿Porque hubiera estado en la cárcel? Pues no, sencillamente porque los asesinados por el GAL no son presuntos, son muertos reales. Y cuando hay asesinados, hay asesinos. Y cuando hay una banda, pues hay una cúpula en la banda. Y por lo tanto, mientras que toda esa banda, toda, repito que independientemente de su identidad, no sea puesta a disposición de la justicia, y en su caso, pues termine con las condenas pertinentes, pues ahí tenemos una herida pública del Estado democrático y de derecho español, que decía el señor Garzón que a este paso llegaría al año 2015 y que parece que el señor Garzón pues tenía razón. Y entonces la relación de la declaración de ayer de Felipe González las analiza usted causa-efecto con el asunto GAL. Pues
Pues para mí es que no hay otra explicación. Escuchar a una persona fuera de sí, como escuchamos al señor González, precisamente atacando, como digo, por una parte a jueces que están investigando el GAL y por otra parte lamentando que en la Sala Tercera del Tribunal Supremo se desclasifiquen o se acuerde la petición de desclasificar unos papeles que pueden ayudar también a esos jueces de la Audiencia Nacional, pues al final uno saca sus conclusiones. Yo veo que sí que ha habido una connivencia entre determinados jueces y también determinados medios de comunicación. Porque lo que vemos claramente es que ha habido un periódico, en concreto El Mundo, que ha sacado unos determinados procesos hasta incluso por fascículos. Lo único que ha faltado han sido las tablas para poder sacarlo. Perdón, yo creo que el juez en un momento dado, ante la trascendencia social que en un momento dado puede estar alcanzando ese proceso, puede hacer algo, ¿no?, con el aspecto. Es decir, es que el señor Amedo y el señor Domínguez estaban siendo constantemente entrevistados por un determinado periódico y eran personas que eran, se creaba la figura del arrepentido para que, pues pudiesen declarar ante el juez de Garzón. El protagonista destacado, uno de los directamente aludidos ayer por Felipe González, el juez Javier Gómez de Liaño. Don Javier, muy buenos días. Pero, sin embargo, como quiera que ha habido una alusión muy directa, que ese tipo de manifestaciones están hechas en el ejercicio de la libertad de expresión, si ese concepto lo que pretende es criticar el comportamiento o la actuación de determinados jueces, pues ahí hecho queda, únicamente que se valore por aquellos que están encargados de velar por la legitimación de origen y de ejercicio de los juzgados y tribunales, y por lo que se refiere a nosotros, pues seguir cumpliendo con nuestra obligación. Algunos se preguntarán, ¿y por qué los medios de comunicación contrarios al gobierno actuales son tan duros contra don Pedro Sánchez y no lo eran contra don Felipe González? Pues porque sí lo eran contra don Felipe González. Vamos a recordar lo que decían los tertulianos, que por aquella época, en ese momento, nos llamaba fachosfera, los llamaban sindicato del crimen, y esto fue lo que dijeron de aquella entrevista a don Felipe González. Las claves del poder nos traen a un Felipe González furioso y lenguaraz que llama a los causantes de su perdición política, los jueces y los periodistas, la ley y la verdad, con el apodo de descerebrados y canallas. Y así habla precisamente no un descerebrado, sino el más que presunto cerebro del GAL y de la gran corrupción que invadió el gobierno y las primeras instituciones de España bajo su mandato presidencial. El mismo Felipe González, que ve llegada su hora ante esos jueces descerebrados de la Audiencia Nacional, que antes iban en sus listas al Congreso de los Diputados y que muy pronto tendrán en sus manos los papeles del CSIC con los que podrán inculparle y pedir su procesamiento como jefe de una banda armada que mató, secuestró, torturó y robó desde la cúpula del PSOE y desde las instituciones del Estado. González está de los nervios y aparece y desaparece como un fantasma, aunque esta vez ha batido todas sus marcas a la hora de despotricar. Llamar descerebrados a algunos jueces o canallas a algunos periodistas no es de buena educación. En consecuencia, no puede ser democrático, que la democracia es solo un método de organización de la convivencia. La diferencia entre una actitud gallarda y otra chulesca radica en una estrecha frontera. La gallardía afirma valores propios. La chulería arranca del desprecio a los demás. Lo de ayer de Felipe González, como lo de tantas otras veces, es puritita chulería. Y eso no es de buena educación, no es democrático. Recuerda mucho, en estilo y hasta en vocabulario, a la chulería azul que afortunadamente pasó a la historia, y eso lo recordamos quienes tenemos una edad, digamos, respetable. Y llama descerebrado y canalla a los jueces y a la prensa que le exigen su responsabilidad penal y política por los desmanes de los que es el autor. En cierta manera, González está tan nervioso como Polanco, su propagandista y editor, otro que anda en campaña contra los jueces de la Audiencia Nacional. Una curiosa coincidencia en la que González y Polanco, por motivos diferentes, aunque con objetivos comunes, se vuelven a hermanar para agredir a la vez la independencia de la justicia y a la prensa libre que dice la verdad. Aquí hay que dar clases de urbanidad. La buena educación es exigible y necesaria para que la sociedad pueda respetar al poder, a los poderes, y ejercer la ciudadanía. Erradicar la chulería
es una necesaria medida de higiene social. La política de esas declaraciones, yo sí les puedo decir que la propia gente del Grupo Parlamentario Socialista está consternada. Nos olvidamos de los orígenes del propio González. En la oposición, este comportamiento de descalificación lo tenía. Lo que ocurre que entonces, como Mari Carmen, tenía a doña Rogelia en la persona de Juan Guerra. Le reíamos las gracias, hombre, le reíamos las gracias. Y tenía la otra persona que era quien decía esas esto no creo yo que beneficie. Sí, pero además le reíamos las gracias. Yo creo que ni siquiera beneficia a González toda esta cosa. ¿Y qué pasó con aquel proceso judicial? Bueno, como saben, el proceso judicial al caso Gal continuó y acabó con una condena a unos cuantos miembros del PSOE, pero se rechazó procesar al señor don Felipe González en ese caso. Y de hecho, cuando la justicia decide no procesar al señor González por considerar que no hay pruebas de que él directamente estuviera implicado en aquel caso, hubo muchos periodistas que rabieron bastante. Lo que tenemos que empezar a aprender es que una cosa es la justicia y otra, inevitablemente otra, la aplicación de la justicia cuando se trata del ámbito del Estado. Debe ser cosa de la modernidad. En un asunto en el que está imputado el ministro del Interior, Barrio Nuevo, ni tan siquiera debe declarar su superior jerárquico. La razón y el derecho saltan por los aires ante la administración de la justicia. Ya sabemos que en esto del GAL, terrorismo de Estado a fin de cuentas, no hay que esperar nada que cuadre con la lógica. Pero la decisión del órgano máximo de los fiscales abre una nueva vía de ruptura entre uno de los poderes del Estado y el entendimiento de la sociedad, del pueblo español. Los matices técnicos se enfrentan con el sentido común y la gente no lo entiende. O peor aún, lo entiende demasiado bien. Que la prueba testifical de un coimputado como Damborenea, que es testigo directo de su declaración y que se autoinculpa con ella, podemos deducir que el señor González estaba enterado, pero no hace falta que lo deduzcamos, yo se lo digo, el señor González estaba enterado porque yo de esto había hablado con el señor González, no en una ocasión, en unas cuantas ocasiones. No solo es motivo suficiente para citar como imputado a otro implicado al que se acusa, sino también para condenarlo en el juicio. Por todo ello resulta sorprendente y sospechosa la posición de los fiscales negando a Damborenea, San Cristóbal y Roldán credibilidad en sus acusaciones contra González. Los españoles ya no seremos iguales ante la ley y el Tribunal Supremo habrá renegado de una parte importante de su jurisprudencia, anulando casi para siempre la prueba testifical. Nótese que los mismos periodistas que han cargado contra don Felipe González por atacar a los tribunales, están atacando a los tribunales por no sentar en el banquillo a don Felipe González. Intento encontrar algún país verdaderamente lejano, del tercer mundo, del cuarto, del último, en el que pueda producirse el fenómeno siguiente: que el ministro del Interior esté procesado por causas de terrorismo, de lo que se llama terrorismo de Estado, y que el presidente de ese gobierno, del gobierno del que está procesado el ministro, ni siquiera sea llamado a declarar. Después de todo eso, y después de ver una y otra vez que al presidente del gobierno en la época del GAL, a cuyo ministro del Interior, insisto, tienen procesado, entre otros altos cargos del mismo ministerio, después de ver lo que he visto, confieso que al menos por un día me hubiera gustado ser boliviano. Es cierto que allí se padece del mal de altura, pero a veces es peor el mal de alcantarilla. Da la impresión de que algunos tenían una auténtica ilusión porque el señor González acabara en prisión, cosa que en ese momento no ocurrió. El señor Garzón se reunía con este líder de la libertad de expresión, que es Pedro J., con los policías Almeida y Domínguez, para, bueno, pues hablar del tema GAL, a montarlo. Lo cual quiere decir que, bueno, pues algo estaban tramando, no sé qué pintaba un juez en semejantes reuniones. Pero es que hay una segunda parte que tú te callas. Y es que cuando el señor Garzón quería empapelar a Felipe González, ayudado por Pedro J., que lo que quería meterlo en la cárcel, a toda la derecha le parecía estupendo Garzón. Me pregunto si alguno de los que ahora parece añorarle recuerda lo que decía de él en aquella época.